¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez voy a tocar nuevamente. Antes quisiera hacer una referencia a algunos comentarios que me mandaron sobre el volumen. Algunos de los suscriptores me dicen que el volumen está bajo. Estoy tratando de subirlo al máximo. Espero que quede bien. Hoy no tengo el micrófono. No sé si haya también algún problema con el micrófono, pero en fin, voy a tratar de arreglarlo. Espero su retroalimentación, que me digan si mejoró o no el sonido. Y también quiero tocar un tema relacionado con otros comentarios que me han hecho solicitándome ampliar la explicación sobre las reformas recientes a la ley de amparo, que ya escucharon las explicaciones que se han dado, pero que si podría darse algunos ejemplos. Así es que ya he tocado el tema en otras ocasiones, pero aquí se trata de lo que ustedes pidan. Estas son las complacencias jurídicas. Así es que con mucho gusto ustedes me dicen qué quieren que analice y bueno, a veces hay que dedicarle un poco más de tiempo. Como esta vez fue necesario ya hacer un análisis previo, ¿se acuerdan? Desde las primeras veces que lo tocamos. Pero me voy a referir a los temas que han sido más polémicos. El interés legítimo es uno de ellos, el problema de la suspensión, el pago o mejor dicho, la manera como se exigirá el cumplimiento de pago de liquidaciones fiscales y cómo en su caso procedería a acceder al amparo, en fin, esa es la parte que veo un poquito más complicada, pero le vamos a entrar. Y el asunto de la retroactividad. El primero, el interés legítimo. Escuché la explicación que dio el ministro en retiro, Saldívar, y entiendo que políticamente se dice que no se ha tocado el interés legítimo. La verdad es que sí se le hicieron algunas precisiones, porque ya de por sí era un concepto muy vago, eso que decía la Constitución, que se refería a quien estuviera en una especial situación frente al orden jurídico, eso era no decir nada. Y luego se repetía en la ley de amparo. Así es que está bien que se precise. Lo que estuvo mal a mi juicio es que se descafeinó el proyecto por la presión que hacen las agrupaciones dedicadas al litigio estratégico, ese litigio que no busca resolver un problema concreto a través del amparo, sino sacar decisiones de políticas públicas. He puesto una y otra vez el ejemplo de la marihuana, el uso lúdico de la marihuana, extraído a través de una resolución judicial, y el Poder Judicial no está para eso. Esas medidas, esas acciones, esas solicitudes que muchas veces tienen base, no deben ir por la vía del Poder Judicial, en todo caso por la vía política, del apoyo que den a esos proyectos los legisladores, el propio Ejecutivo en su caso, pero no debe ser tarea de los jueces, y se había abusado de ese llamado interés legítimo para meterse a intentar obtener decisiones que muchas veces ni siquiera habían tenido consenso en las cámaras y se tratan de sacar por la vía de las decisiones judiciales. Así es que yo sí creo que había la intención, y qué bueno que la había, de evitar el uso político del amparo a través de esos métodos. Pero las presiones que ocurrieron seguramente en el propio poder legislativo le quitaron fuerza al proyecto original. Fíjense, ¿qué decía el proyecto original? Decía que para que procediera el interés legítimo, o se entendiera que había un interés legítimo, tendría que existir una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. ¿Y qué le hicieron? Se lo quitaron porque dijeron que la persona quejosa sufriera una lesión jurídica individual o colectiva. ¿Por qué lo colectivo? Para salvar el interés de esas asociaciones, para que pudieran decir, es que tenemos un interés que sí es real, pero ¿qué más hicieron? Le quitaron la palabra actual.
Eso era muy importante también, que fuera algo verídico, verdadero, y que existiese en el momento, no que pudiera suceder. Ahí quedó pues el acotamiento que era necesario reducido, le quitaron fuerza. También decía la parte final del proyecto original que su anulación del acto que se busca echar abajo por el amparo, que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético, decía el proyecto. ¿Qué le quitaron? Ahora dice produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético. Le quitaron lo de directo, que era muy importante respecto de la persona, del quejoso que pudiere obtener el amparo para conseguir un beneficio que tuviera efectos directos, es decir, en la persona misma que está pidiendo el amparo. Y aquí quiero hacer alguna otra aclaración por los ejemplos que me decían que era importante poner. ¿En qué consiste esto del interés legítimo? Pues originalmente no había más interés defendible mediante el amparo que el interés directo. ¿Y qué se entiende por ese interés directo o jurídico, que es el término que se usa? Pero era que la persona que pide el amparo esté resintiendo en lo que llaman su esfera jurídica, en su conjunto de derechos, una afectación, una lesión jurídica que le dañe jurídicamente a la persona misma, a sus derechos, y que por eso esté pidiendo el amparo. Ese era el mecanismo natural desde el principio. Si no había ese interés, no se justificaba la solicitud del amparo. Tendría que ser un interés jurídico directo de la persona, que la parte agraviada, como se dice en términos jurídicos, aquel que resiente el daño, sea el que pide el amparo. En 2000, si no, bueno, pues hay intereses que se llama interés simple, pues la gente puede tener interés en muchas cosas que haga el gobierno, todos tenemos interés en un buen gobierno, una buena administración, en proteger el ambiente, en los beneficios de salud, sí, esos son intereses normales, simples, que todos podemos expresar, pero no pueden ser la base de andar pidiendo amparos. Entre esas dos situaciones se colocó el llamado interés legítimo en la reforma de 2011, que pretendía lograr una mejor protección de personas que de manera indirecta sufren esa lesión, sufren ese daño jurídico, pero que no les llegaba directamente la legislación o los actos que se quisieran combatir por vía del amparo, pero que sí tuvieran o pudieran demostrar una afectación que les cayera en la persona, aunque ocurriera de manera indirecta. Digamos, el impacto sería indirecto, pero finalmente sería un impacto en la esfera de la persona. Uso estos términos, se trata de que sea accesible la explicación, no extremadamente técnica. ¿Cómo podemos pensar en un ejemplo? Creo que alguna vez hice alguna referencia a esto. Imaginemos, para tratar de distinguir estos tres intereses, que nos podemos referir al caso que fue real, es real, de dividir a los que fuman y los que no fuman en distintos lugares, en un restaurante, por ejemplo. Entonces se dicta la disposición, que es un acto de autoridad. A partir de este momento, los restauranteros deberán tener dos secciones, una para personas que no fuman y otra para fumadores. Y las de los fumadores deberán estar en terrazas, tener ventilación o lo que sea. Esa disposición, ¿a quién afecta directamente en su esfera jurídica? A los restauranteros, ¿no? El restaurantero va a tener que hacer modificaciones en su local, abrir quizá un área especial ventilada para los fumadores, va a tener costos, va a sufrir a lo mejor alguna reclamación de las personas que digan, oiga, ¿por qué me obligan a estar en tal o cual lugar? Es una medida que se dicta para ser cumplida por el restaurantero y que le afecta a él. Entonces, esa persona puede pedir amparo alegando un interés jurídico,
Decir, oye, yo tengo un interés jurídico, viene dirigida a mí la disposición y me obliga a hacer ciertas cosas. Muy bien, ese es clarísimo el interés que tiene jurídicamente esa persona. Y los fumadores, que de algún modo les va a afectar también. El fumador puede decir, oigan, esa medida pues me va a generar a mí una molestia, me van a ubicar en un lugar distinto, me voy a sentir separado, discriminado, yo no estoy acostumbrado al aire libre, me va a molestar, X razones. Ahí es donde se pueden expresar las motivaciones, las razones por las cuales alguien pide un amparo, los agravios que sufre con motivo de ese acto de autoridad. Pero el acto de autoridad, la disposición, no va dirigida a los fumadores, no le prohíbe al fumador fumar, simplemente le indica al restaurantero que tiene que hacer una división. Aún así, el fumador tiene un interés indirecto. Puede alegar esto que se creó en 2011, que no existía, el interés legítimo, pero que estaba creado para poder ayudar a personas que sí tienen algún tipo de lesión jurídica, se llama, de daño, de que resienten en su derecho, ¿no? De decir, oigan, pues yo antes podía, no soy yo, no, ya no fumo afortunadamente hace muchísimos años, pero la persona que fuma puede decir, oigan, a mí sí me causa una molestia, sí afecta mi derecho porque me están obligando a estar en un lugar distinto y tendría esos motivos que alegar en el amparo con un interés legítimo porque le causa indirectamente una afectación. Ahora imaginemos la existencia de una asociación que combate el consumo del tabaco, que es una finalidad entendible, buena, razonable, tratar de que se prohíba el uso del tabaco, que no se consuman cigarrillos o habanos, en fin. Y esa asociación dice que tiene interés legítimo en echar abajo incluso la disposición de separación de fumadores y no fumadores y que definitivamente se prohíba el consumo. Bueno, esa agrupación legalmente puede estar en contra del uso del tabaco para fumar, pero no tiene un interés real. Sin embargo, alega que como está creada para proteger a las personas del daño que puede causar el tabaco, resienten también de manera indirecta esa disposición que afectó originalmente a los restauranteros. Pues no, eso es lo que no debe ocurrir, porque las asociaciones que llevan a cabo estos litigios estratégicos y que quieren medidas como por la prohibición, que sería ahí total, tienen derecho, sí, de hacerlo. Pueden considerar que su fin es legítimo, y lo es porque no está prohibido. Pueden hacer una campaña, pueden ir a hacer cabildeo ante el Congreso para que prohíba lo que quieren que se prohíba. Ese es el área donde debe desarrollarse una actividad de este tipo, no mediante el uso de los juzgadores para que les den la razón en temas que no se han resuelto donde se deben resolver, que es en el área legislativa o reglamentaria. Eso es lo que ha causado incluso entre las razones que llevaron a la reforma al Poder Judicial, una de ellas era esa, el oponerse sistemáticamente a decisiones políticas del gobierno, usar el amparo para llevar a efecto acciones opositoras que pueden ser válidas, pero que no tienen que canalizarse por la vía del Poder Judicial. Ese fue uno de los motivos y por eso a mí me parecía muy bien que con toda claridad se dijera el interés legítimo no debe ser usado para fines políticos o para llevar a cabo litigios estratégicos. Bueno, eso es a mi juicio lo que se debería haber hecho. Ya no se hizo, se descafeinó, se le quitó fuerza a lo que debió ser una mejor definición del interés legítimo y que solo puedan acudir a él quien realmente estuviera sufriendo esa lesión real, actual, no posible, no se pueda dar en el futuro, no. Y el haberlo cambiado, pues me parece que deja medias el propósito
como debería haberse llevado a efecto. Ahora, de todas maneras, el juzgador puede valorar realmente la existencia de esas afectaciones. No quiere decir que necesariamente tenga que seguir usándose políticamente el amparo. A lo mejor el nuevo Poder Judicial valora de manera más fina este asunto y dice, bueno, realmente aquí sí tienes un interés que te lesiona de manera directa, real, o mejor dicho, el directo sería más para el interés jurídico, pero realmente te genera una afectación en tu persona. No sé si esto quedó claro, si no, lo vuelvo a aclarar porque ese es entre el directo y el indirecto, se genera mucha confusión. Vamos a usar solo una afectación real, real en tu persona, que puede producirse indirectamente, de rebote, digámoslo así, pero le llega, aunque la ley o la disposición no vaya de manera clara y específica dirigida a la persona, pero le va a causar una afectación que debe ser real, no imaginaria. Entonces los juzgadores podrán hacer los ajustes necesarios para que no se abuse del interés legítimo. ¿Cuál es el otro asunto que andaba ahí también en discusión? Lo de la suspensión, que dicen que se va a evitar que se otorguen suspensiones. ¿Qué es lo de la suspensión? Ya lo hemos dicho, en el amparo, cuando la persona pide amparo, con el quejoso se llama, pide amparo contra un acto de autoridad, puede pedir que se suspenda ese acto para que no se le cause un daño irreparable, mientras el juez decide si va a conceder o no el amparo. Y hay distintas reglas sobre que debe cuidarse que no se afecte el interés social, que no se afecten disposiciones de orden público, que se valore la apariencia del buen derecho de la persona que pide el amparo y la suspensión. Alguien dirá, hay suspensiones que se otorgan automáticamente, eso lo dejaré de lado porque son para casos penales o de afectación de la vida o de la libertad. Los otros casos en que actúa la autoridad por razones administrativas, es más, hay circunstancias en las que hay un tercero que puede resultar perjudicado por la suspensión del acto si éste se suspende. Y entonces la ley prevé que quien pide la suspensión dé una garantía. Es decir, bueno, si pierdo el amparo, pues que no se dañe al tercero que se vio afectado por esa suspensión. Pero el punto más importante aquí es el siguiente. Desde tiempo atrás, ya lo viene diciendo la ley de amparo hace mucho tiempo, que se tiene, bueno, más claramente con esas reformas de 2011, que se tenía que considerar una ponderación entre la apariencia del buen derecho, es decir, parece que sí tiene derecho el quejoso, pues sí, sí parece, y eso no va a afectar el interés social si suspendo el acto de autoridad. No, realmente no lo afecta. Bueno, pues concédase la suspensión. Ese es el concepto general. Si afecta al interés social, no debe suspenderse el acto. Ese concepto general también tiene una larga lista que ya existía en nuestra ley de amparo, de cuándo debe considerarse que se afecta el interés social. Por ejemplo, si se pide el amparo para continuar con una actividad de producción de narcóticos, o se pide el amparo para continuar con una actividad ilícita, o se pide el amparo para continuar poniendo precios al alza en artículos de primera necesidad, que son cosas que necesitamos. Y así hay una larga lista. A esa lista se agregaron dos situaciones más. Una que es la relativa a que no se conceda la suspensión cuando se trata de bloqueos de cuentas decididos por la autoridad porque tiene elementos para pensar que la cuenta de que se trate se está usando para fines ilícitos. Entonces, ¿por qué no debe darse la suspensión? Porque se afecta el interés colectivo de que no se usen recursos para finalidades delictivas. Y si se concede la suspensión, entonces, ¿qué va a hacer la persona cuya cuenta estaba bloqueada? Pues sacar de inmediato el dinero. Ya no va a tener ningún sentido continuar el bloqueo. Si la suspensión significa, oye autoridad,
Mientras resuelvo si tiene razón o no esta persona que vino a pedir amparo, descongélale la cuenta. Pues ya, ahí seguro la cuenta quedará vacía minutos después de que se la desbloqueen. Por eso es que el interés social en ese tipo de circunstancias se considera que está primero y por eso no se debe conceder la suspensión. Y además se tomaron medidas para que para que las cuentas bloqueadas tuvieran un uso parcial para fines como lo que se ha llamado el mínimo vital. Bueno, que la gente saque el dinero mínimo para lo que necesita, para su satisfacción de necesidades o para pagar sueldos o para pagar impuestos, para algunos pagos, para el pago de una hipoteca que se va a vencer siempre y cuando se demuestre. Entonces, eso está previsto, pues, no hay un daño total a la persona que tiene su cuenta bloqueada. A lo mejor tiene razón, se le concede el amparo, se desbloqueará, pero la suspensión no, porque pasaría lo que ya expliqué. ¿Y cuál era la otra circunstancia? Que también ahí le bajaron un poco. Bueno, ¿cómo quedó? Quedó con que no se conceda la suspensión cuando se trata de actividades que requieren permiso, autorización o concesión o alguna licencia para que se realice esa actividad. El caso de los taxistas ya lo puse alguna vez. Si el taxista requiere un permiso para una actividad de servicio público, la autoridad le tiene que dar un permiso con base en que cumpla ciertos requisitos. ¿Qué pasó? Que en muchos casos personas se ponían a dar este servicio. Recuerdo que se hablaba de taxis pirata. En cuanto a que se amparaban, conseguían que se suspendiera la decisión de la autoridad de evitar que estuvieran dando un servicio sin permiso y seguían dándolo. Entonces, ahora lo que se señala es que si se sabe que se requiere un permiso, una licencia para realizar una actividad y no se tiene, bueno, pues que la persona que pide el amparo para seguir haciendo eso, que debió haber sido precedido porque le dieran el permiso, que no le suspendan el acto para que pueda seguir haciendo la tarea sin permiso. Y el amparo entonces ya se verá al final si existe alguna razón para que le otorguen el amparo a la persona, pero mientras no deberá suspenderse o no deberá concederse la suspensión para dejar que continúe una actividad que requería permiso desde el principio. La gente tendría que saber que había necesidad de sacar su licencia, su permiso, su concesión, según el caso, para poder realizar la actividad. Y si la está realizando fuera de esas condiciones y quiere que el amparo le sirva para continuar, pues no, la idea es que no se le dé la suspensión para seguir, para detener la acción legítima de la autoridad y que la persona siga abusando de una situación en la que se encontraba realizando una actividad para la cual no tenía permiso. Siguiente punto, la posibilidad de acudir al amparo en condiciones muy limitadas, vamos a decirlo así, cuando ya se ha exigido por la autoridad el pago de un impuesto, ya se ha decidido, se ha liquidado, es decir, se ha fijado la cantidad que tiene que pagar de manera firme y que no use el amparo para evadir eso. Ahí estaría el amparo sirviendo para evadir los impuestos que se tienen que pagar. Y eso que yo creo que se justifica plenamente. La gente, sobre todo, pues gente que a veces tiene enormes recursos y que aún así, o los tiene porque se jinetean los impuestos o no cumple lo que debe hacer. Entonces, ¿en qué consiste ese cambio? Que afectará solo a quien quiera evadir impuestos. Y aquí no se trata de que es que no se lo den al gobierno. Ese dinero es para la sociedad finalmente. Con ese dinero se hacen obras, se prestan servicios, se realizan programas sociales, se pagan los salarios de los médicos, de las enfermeras, de los maestros, de las maestras, de las maestras. Esto es una utilidad social que tiene lo que pagamos por
motivos de nuestras actividades que están gravadas con impuestos. Bueno, ¿en qué consiste? Es que ya sería un extremo que se siga permitiendo ese uso del amparo. ¿En qué consiste? Vamos a decir, una persona le dice el SAT, mira, aquí ya vimos que la actividad del año tuyo dio lugar a una cuenta tal, nos debes tal cantidad, aquí está la liquidación. Y la persona dice, no, pues no, esa liquidación no está bien, no estoy de acuerdo, esa cantidad creo que no la debo pagar, tengo razones para que sea menor, por decir algo. Ahí tiene derecho de inmediato. Hay recursos en el área administrativa, primero decir, oiga, no, esa liquidación, a ver, hay que modificarla por esto y esto. Se defiende el gobernado, el causante de ese impuesto. Bueno, viene la defensa, pasa por los procesos administrativos, luego se va al amparo y ese amparo a lo mejor llega hasta la corte en algún caso por determinadas circunstancias. Y ya se fija la liquidación. En última instancia se dice, esta es la cantidad, ya, no hay para dónde hacerse. A lo mejor tú tenías razón y no era 1 millón, sino debieron ser según tú 500,000, pero la realidad es que son 800,000. Estoy inventando, ¿no? Pero ahí está, ya quedó firme, quedó fijo. Eso es lo que debes y lo tienes que pagar. Ya no hay para dónde hacerse en cuanto al monto. Pero la ejecución del pago lleva otro procedimiento, porque la autoridad, si sigue negándose la persona a cubrir lo que tiene que pagar, la autoridad puede abrir un proceso para embargarle los bienes necesarios para cubrir su crédito fiscal. Y cuando eso ocurre, como son distintos pasos para llevar a cabo el proceso, la persona que ya lo que está haciendo es ganar tiempo para no pagar enseguida, empieza a meter nuevos amparos para el primer acto que tiende, por ejemplo, a buscar que se, desde la notificación misma de que se inicia el proceso de ejecución, le notifican, se opone a la notificación, pide amparo, y así los distintos pasos va pidiendo amparos y amparos, y pasan años y no paga. ¿Qué se dice en el cambio? ¿Sabes qué? El proceso de ejecución no lo puedes objetar por vía del amparo, en todo caso hasta que se llegue al punto en que se convoque al remate de los bienes. Ya cuando va a ser el momento final de la ejecución, bueno, ahí puedes meter el amparo, pero no estarlo alargando. Y metes tu amparo y puedes objetar, impugnar algunas cosas que hayan pasado durante ese procedimiento de ejecución que iba a llevar hasta el remate de los bienes para cubrir el crédito. Bueno, tiene una última oportunidad de defenderse, pero no estarlo haciendo a cada paso, ¿no? Que si le notificaron, que si no le notificaron bien, que si hubo un incidente porque algo de lo que pusieron en esa notificación no estaba bien, o estaba bien, pero el causante dice que no, y ahí se va. Eso me parece que es algo también de utilidad, que la gente pague sus impuestos, que no los evada, porque afecta a toda la sociedad. Y finalmente el asunto de la retroactividad. Ahí hay muchas discusiones de manera teórica, hasta qué punto en los casos de los procesos que están en marcha puede o no seguirse aplicando la ley anterior al inicio de esos procedimientos. Y ahí lo que se adoptó tiene una base doctrinaria, puede discutirse, pero tiene base doctrinaria y jurisprudencial. ¿En qué consiste esta teoría que se pone en práctica? Porque ya se ha puesto en práctica, no es algo inventado ahora. En que cuando el proceso consta de distintas etapas, las que ya se cerraron, pues esas no se pueden modificar al venir una nueva ley. Vamos a poner este ejemplo actual. Se publicó creo que el día 15 la ley y dice que entra en vigor el día 16. Y vamos a suponer que una persona pide amparo, mete su demanda de amparo justo
el día que se publicó la ley, pero que no ha entrado en vigor hasta el día siguiente. Bueno, ese proceso empezó bajo el régimen de la ley que va a dejar de tener vigencia. Y el juez no admite de inmediato la demanda porque le dice con toda razón al quejoso, al que presenta la demanda, le dice, ¿sabes qué? Viene mal presentada. No me pusiste bien cuáles son los conceptos que tú estimas como agravios, pusiste el dato mal, te prevengo, se llama este aviso, te digo que tienes que corregirla, pero no la puedo recibir así. Bueno, se pasan 2 días, se corrige y se cumple con esa prevención. Este nuevo acto ya está dentro del ámbito de la nueva ley, dentro del tiempo de la nueva ley. Y ya puede, por ejemplo, establecerse la nueva regla o ponerse en práctica la nueva regla sobre la suspensión cuando no se puede conceder. Ahora, entonces, esto ya está regido por la nueva ley, aunque el día de presentación de la demanda hubiera sido durante la ley anterior, porque el perfeccionamiento de la demanda ocurrió ya cuando está vigente la nueva ley. Ahora vamos a suponer un ejemplo distinto. El día que mete su demanda de amparo la persona, está vigente la ley anterior. Y en horas el juez le resuelve que le admite la demanda porque está bien hecha y le concede la suspensión provisional de un asunto que la nueva ley maneja de manera distinta. Pero como todavía estaba dentro del tiempo de la ley anterior y la suspensión le fue concedida ya, entonces queda firme. Los días subsecuentes, pues ya no puede decirle el juez, oye, es que hay una nueva ley, te voy a quitar la que te di. No, tú me la diste cuando estaba en vigor la ley anterior. Así es que esa queda firme. Y él, ya en todo caso, a lo mejor el siguiente punto del proceso puede ser si se otorga la suspensión definitiva o no. Bueno, ahí ya que está ocurriendo el paso procesal en un momento en que ya está vigente la nueva ley, pues se aplica la nueva ley. Eso me parece que es bastante entendible. Yo creo que hay otras, estaba yo buscando algún ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, de la ley electoral, pues se van cerrando también distintos procedimientos y lo que queda firme ya quedó firme, pero vienen otras fases del procedimiento que son distintas y cuando esas fases ocurren, cuando ya está la nueva ley vigente, esta ley no está operando hacia el pasado, está operando hacia el futuro, a los acontecimientos que ocurren con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. De modo que yo creo que la ejecución de estas reformas debe realmente servir. Hay partes muy buenas, por ejemplo, lo de la digitalización, que el amparo ojalá realmente creo que tienen 365 días el órgano de administración judicial para realizar los cambios. Será un año, pero ojalá dentro de un año, poquito más, podamos manejar todo el proceso de amparo a través de los medios digitales. Para eso son. Y esa es la intención que me parece buena. Yo creo pues que ha habido mucho jaloneo y se lograron algunas cosas que creo que le quitaron parte de lo que era una intención válida al proceso de reforma, pero yo he estado en las cámaras y sé que así es, las negociaciones así son, no siempre salen las iniciativas tal cual, pero lo importante es que se informe con la mayor claridad posible sobre la intención y los efectos de cada una de las reformas. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.